Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar ya. Les voy a empezar a compartir pantalla y vamos a seguir donde nos quedamos ayer, ¿verdad? Entonces, el día de ayer nosotros hicimos varios ejercicios de movimiento circular uniforme, ¿verdad? Y nos quedamos en el ejercicio 5.110, que era este, ¿verdad? Habíamos hecho el inciso A y el inciso B, y les había dicho yo que hicieran el inciso C y el inciso D de tarea. Entonces, no sé si alguien pudo hacer el inciso C. Nos comente cómo les fue. Así rapidito. ¿Qué fue lo que hizo y eso? ¿Alguien lo hizo? Ok. Entonces, pues bueno, el inciso C se hacía nada más asumiendo que la tensión 2 se iba a hacer 0, ¿verdad? Porque eso era lo que nos estaban pidiendo. Como la tensión 2 era 0, pues el sistema ya no era igual, entonces la tensión en la cuerda superior no iba a ser necesariamente la misma, ¿verdad? Sino que iba a ser una diferente, entonces lo primero que había que hacer era encontrar cuál era la tensión en la cuerda superior. Yo le llamé la tensión 1, ¿verdad? Hice sumatoria de fuerzas en Y, encontré la tensión 1, ¿verdad? Y obtuve que la tensión 1, ahora, si la tensión 2 no existe, es 49 newton. ¿Verdad? Ya que encontré la tensión 1, hice sumatoria de fuerzas en X para encontrar la masa por la aceleración radial, ¿verdad? Me quedaba esta ecuación, la ecuación número 1, y pues despejé para la rapidez, que era lo que me estaban pidiendo en el inciso C. Yo encontré que la rapidez era 2.34 metros por segundo, ¿verdad? Un procedimiento similar al del inciso B, solo que ahora la tensión superior es diferente y la tensión inferior pues es 0, no existe. Luego esta rapidez la convertí en revoluciones por minuto. ¿Verdad? Siempre que pasemos la rapidez de metros por segundo a revoluciones por minuto, pues lo único que hay que hacer es recordar de que una revolución es lo mismo que 2pi por el radio, y para pasar los segundos a minutos solo hay que pues multiplicarlo por 60 y dividirlo entre un minuto. Y obtenemos que las revoluciones que tendría este sistema cada minuto, asumiendo de que la tensión en la cuerda de abajo es 0, pues sería 29.9 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y esa sería la respuesta al inciso C. En el inciso D nos preguntan qué sucede si el número de revoluciones por minuto es menor que en el inciso C. Entonces, si el número de revoluciones por minuto es menor, ¿verdad? ¿Qué creen que va a pasar con este sistema? ¿A alguien se le ocurre qué le podría pasar a este sistema? Acuérdense que esa masita está rotando alrededor de ese tubo, ¿verdad? Y si el número de revoluciones es cada vez menor, ¿cómo va a cambiar el sistema? ¿Qué creen que va a pasar? El objeto se va acercando al poste. Correcto, ¿verdad? Cada vez, o sea, entre menos revoluciones por minuto vaya dando, pues cada vez va a ir más cerquita, ¿verdad? El radio va a ir disminuyendo y obviamente este ángulo también va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a pasar y eso se puede observar en esta expresión que ustedes me imagino que despejaron para la rapidez, ¿verdad? La rapidez es directamente proporcional al radio. Entonces, cuando la rapidez vaya disminuyendo, o sea, cada vez haya menos revoluciones por minuto, el radio de cada vuelta va a ser cada vez menor, o sea, el objeto se va a ir pegando al tubo, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden verificar, pueden hacer este experimento, pueden poner un tubo, amarrarle un objeto, ¿verdad? Y cuando vaya cada vez más despacio van a ir viendo que se va a ir más bien acercando al tubo hasta que eventualmente se va a detener. Ok, entonces eso era lo que había que hacer en este ejercicio, ¿verdad? Algunos me parece que sí estaban trabajando, pero bueno, yo sé que son tímidos, ¿verdad? Entonces así era como se hacía. Muy bien. Otra cosa que me gustaría que hicieran, ¿verdad? Y por cuestiones de tiempo, pues no lo podemos hacer aquí en clase, es que vean que en la sección esa de movimiento rectilíneo, perdón, movimiento circular uniforme, hay dos ejemplos, que son los ejemplos 5.21 y 5.22. Son ejemplos que involucran un carro que está dando una curva, ¿verdad? En el primer ejemplo, la curva es una curva plana, ¿verdad? Y en el segundo ejemplo, la curva tiene peralte. Como no sé si han visto las pistas de carrera, ¿verdad? Que en vez de ser planas, así, en vez de que el carro vaya así, pues el carro va como de lado, ¿verdad? Y hay calles en Honduras que también son así, que uno va como de lado, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama el peralte. Entonces, en estos casos, pues la normal, pues va en esta dirección,
¿verdad? Pues si la curva es hacia acá, pues la normal es la que tiene la componente hacia el centro y la fricción también, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, estos dos son ejemplos que son bien interesantes, igual son de movimiento circular uniforme, ¿verdad? La forma en la que se resuelven son iguales. Y pues no tienen mucha diferencia los ejercicios que ya hicimos antes, ¿verdad? Solo que ahora hay que tomar en cuenta que usualmente la fuerza que apunta hacia el centro, pues en este caso de las curvas peraltadas sería la normal, ¿verdad? Que va a tener una componente que va a apuntar hacia el centro del círculo. Y en el caso de las curvas planas, pues hay una fricción que apuntaría hacia el centro, que sería la fricción la que nos impide que el carro se derrape. Entonces, yo les recomiendo que vean estos ejemplos, ¿verdad? Están resueltos, están bien explicados, en especial si ustedes son estudiantes de ingeniería civil, ¿verdad? Porque ustedes son los que estudian calles y eso, ¿verdad? Los que, pues, hacen las calles de nuestro hermosísimo país. Entonces, yo les recomiendo que vean esos ejemplos, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta sobre esos ejemplos, pues me preguntan. Pero la forma en la que se resuelven es la misma de los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Entonces, vean esos, están resueltos en el libro. La otra cosa que solo vamos a mencionar brevemente es, ¿qué pasa cuando el movimiento circular no es uniforme? ¿Verdad? Hasta ahorita hemos visto puros movimientos circulares que tienen rapidez constante, o sea que la rapidez no cambia, la dirección de la velocidad sí cambia, pero la rapidez no. Pero no significa de que ese es el único tipo de movimiento circular que existe. Claro que existe movimiento circular cuando la rapidez va cambiando, ¿verdad? En ese caso, nosotros tenemos que considerar ahora que como la rapidez va cambiando, la aceleración no solo va a ser perpendicular a la velocidad, como habíamos visto anteriormente, sino que ahora nuestra aceleración va a tener una componente que es paralela a la velocidad o tangencial a la velocidad y también va a tener una componente que es perpendicular, o sea, va a tener de las dos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo este dibujito, ¿verdad? De un objeto que está en una trayectoria circular y si se fijan, la rapidez va cambiando, ¿verdad? No solo la dirección, sino que también la rapidez. Si se fijan en cada uno de estos puntos, la magnitud de la velocidad es diferente. Aquí es muy grande, aquí es muy pequeña. Entonces la rapidez va cambiando. En estos casos, para nosotros tenemos aceleración radial, o sea, la componente perpendicular de la aceleración que apunta hacia el centro, pero también vamos a tener una aceleración que va paralela a la velocidad o tangencial a la velocidad. ¿Okay? Tenemos de las dos. Acuérdense que la componente perpendicular es la que me dice cómo cambia la dirección y la componente paralela de la aceleración es la que me dice cómo cambia la rapidez. Entonces, como aquí cambian las dos cosas, ¿verdad? La dirección y la rapidez, entonces tenemos las dos componentes de la aceleración. En este caso, la verde sería la aceleración radial y la azulita sería la aceleración tangencial, ¿verdad? Y la suma de las dos, la suma vectorial de las dos, pues me daría a mí el vector aceleración que tendría cada uno de estos puntos, ¿verdad? Entonces, para este tipo de movimiento circular no uniforme, tenemos que tomar en cuenta pues que hay las dos componentes de la aceleración, ¿verdad? La aceleración radial va a tener la misma forma que anteriormente, ¿verdad? La rapidez al cuadrado sobre r. Y la aceleración tangencial va a tener esta forma, la derivada con respecto al tiempo de la magnitud de la velocidad. ¿Okay? Muy bien. Ahora, una cosa importante también que hay que tomar en consideración acá es que como la rapidez va cambiando, ¿verdad? En cada punto la rapidez es diferente, pues la aceleración radial no es constante. Por ejemplo, si yo calculo la aceleración radial en este punto, no puedo decir que va a ser la misma aceleración radial en el punto más abajo, ¿verdad? Porque la rapidez va cambiando y por lo tanto la aceleración radial también va cambiando. Entonces, en este tipo de ejercicios, nosotros tendríamos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Si calculamos la aceleración radial en un punto, pues solo va a ser la aceleración radial en ese punto, ¿verdad? Y si la necesitamos en otro punto, pues hay que ir y calcularla en ese otro punto, pero no va a ser la misma aceleración radial en todos los puntos porque va cambiando. Igual la aceleración tangencial porque la rapidez va cambiando, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? Normalmente nosotros no profundizamos tanto en movimiento circular no uniforme,
solo nos enfocamos más en movimiento circular uniforme. Pero por si las dudas, ¿verdad? Uno nunca sabe, yo les recomiendo leer en la página 88 sobre esto, ¿verdad? Es nada más como 2 párrafos, es bien cortito lo que habla el libro al respecto, pero pues para que amplíen un poquito más su conocimiento sobre esto. También quería mencionarles, ¿verdad? Yo sé que yo hablo bastante, pero yo en la clase intento darles todo el conocimiento que yo les pueda meter en 50 minutos que dura la clase. Los temas en Física 100 son un montón, ¿verdad? Entonces, aunque yo hable y hable y hable, pues no ajuste el tiempo para hacer tantos ejercicios, no ajuste el tiempo para que yo les dé absolutamente todo. Entonces, obviamente ustedes también tienen que estudiar, ¿verdad? Tienen que estudiar en este caso del libro, que es otra fuente de información. Entonces, me parece que algunos de ustedes sí están leyendo el libro y eso es fantástico, ¿verdad? Los felicito. El libro tiene un montón de ejemplos que yo no hago en clase, que les pueden servir también. Tiene un montón de teoría que yo por cuestiones de tiempo tal vez solo medio menciono o ni menciono, que es importante para ustedes. Entonces, sería fantástico que siempre ustedes pues lean el libro, ¿verdad? No solo se queden con lo que yo estoy diciendo en clase porque no va a ser suficiente. O sea, yo le doy como lo más básico, ¿verdad? Pero si ustedes quieren profundizar en los temas, pues lo mejor es que intenten leer el libro y obviamente hacer los ejercicios de tarea. Si ustedes ya hicieron los ejercicios de tarea, pues hagan los ejercicios que están propuestos, que están en el campus, ¿verdad? Si ya terminan los de la tarea y quieren estudiar más, profundizar más, acuérdense que hay una lista de ejercicios en el campus que les sirve para estudiar el tema que ustedes quieran. Ahí les dicen, si usted quiere estudiar movimiento circular uniforme, haga estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, tienen que estudiar también por su cuenta, ¿verdad? No solo lo que yo les digo aquí en clase, porque eso pues no es suficiente en una clase tan práctica como esta. ¿Okay? Entonces solo quería mencionar eso ahí rapidín. Muy bien, entonces, repito, por favor vayan a leer la página 88, que es donde hablan un poquito más sobre esto, ¿verdad? Pero la idea general yo ya se las acabo de dar. Como les dije, usualmente nosotros no profundizamos tanto en esto, sino que más que todos los ejercicios que hacemos en el examen o en clase son de movimiento circular uniforme. En el tercer parcial sí vamos a hablar ya un poquito más sobre los cuerpos en rotación, pero aquí en el segundo parcial pues nos vamos a quedar con esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que avance con el siguiente tema. Ok. Entonces, el siguiente tema, que fue el que les dije que por favor leyeran, ¿verdad? Que me imagino que todos leyeron, es el capítulo 6, trabajo y energía, ¿verdad? Entonces, el trabajo y la energía están relacionados. Al final nosotros queremos llegar a saber o a resolver ejercicios de mecánica utilizando métodos de energía, ¿verdad? ¿Por qué queremos aprender métodos de energía? Si nosotros ya sabemos las leyes de Newton, ya sabemos las ecuaciones de cinemática, ¿verdad? Que también nos sirven para estudiar sistemas mecánicos. Pues resulta que los métodos energéticos son más sencillos de utilizar, ¿verdad? Para entender fenómenos mecánicos, o sea, objetos en movimiento, cuerpos en movimiento. De hecho, si ustedes leen artículos o papers sobre mecánica ya más avanzada, ¿verdad? En especial los que estudian ciencias, se van a dar cuenta de que casi nadie usa las leyes de Newton, ¿verdad? Para analizar sistemas y la mayoría de la gente se va por el lado más de la energía. ¿Por qué? Porque es un método que es más sencillo de utilizar. La energía no es una cantidad vectorial, entonces es más fácil de utilizar. Y pues al final les sale más fácil plantear los modelos matemáticos utilizando métodos de energía que utilizando las leyes de Newton, ¿verdad? Claro que esto es porque los métodos energéticos aparecieron después, ¿verdad? Que las leyes de Newton. Las leyes de Newton es algo más del comienzo, ¿verdad? De la física, y ahorita los métodos energéticos pues salieron un poquito después y son un poquito más eficientes para resolver ejercicios y plantear modelos matemáticos. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a empezar hoy definiendo qué es el trabajo, vamos a encontrar cuál es la relación entre el trabajo y la energía y posteriormente nos vamos a dedicar a resolver ejercicios utilizando nada más métodos energéticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el trabajo? En física, ¿verdad? No vamos a pensar en el trabajo como el trabajo que hace una persona frente a una computadora ni nada por el estilo, ¿verdad? Vamos a pensar en el trabajo como
algo que existe cuando una fuerza actúa sobre un objeto que se está desplazando, por ejemplo. Entonces, supongamos esta situación, ¿verdad? Tenemos una fuerza constante que está actuando sobre un objeto que se desplaza una distancia s. Sobre este objeto, pues están actuando muchas fuerzas, ¿verdad? Está actuando la fuerza F, está actuando la normal, está actuando el peso que va hacia abajo y probablemente hay una fuerza de fricción, no lo sabemos. En este caso, supongamos de que no hay fricción, ¿no? Cada una de esas fuerzas va a influenciar este movimiento de maneras diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la fuerza F es la que le está dando el empujoncito al objeto para que se desplace hacia la derecha. La normal y el peso pues no están influyendo de ninguna manera. Si hubiera una fuerza de fricción, la fuerza de fricción lo que estaría intentando hacer es detener este objeto, ¿verdad? Que no se desplace hacia la derecha. Entonces nosotros podemos decir que cuando nosotros calculamos el trabajo que realiza cada una de esas fuerzas, lo que en el fondo estamos haciendo es viendo cómo cada una de esas fuerzas afecta el movimiento de ese objeto. Por ejemplo, algunas fuerzas le dan el empujoncito que el objeto necesita para moverse a un lado. Otras fuerzas, como la fuerza de fricción, lo que quieren hacer es detener ese objeto, que no se siga moviendo, entonces lo empiezan a frenar, por ejemplo. Hay otras fuerzas que no influyen en ese tipo de movimiento, como la fuerza normal en este caso, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces nosotros, cuando hablamos sobre el trabajo, nos estamos refiriendo al trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo que se está desplazando, ¿verdad? Siempre que nosotros hablemos de trabajo, tiene que haber algo que se está desplazando. Si nada se desplaza, entonces decimos el trabajo aquí es cero, ¿verdad? Pero siempre que hay un objeto que se está desplazando, hay fuerzas que están influenciando el movimiento de ese objeto. Y esa influencia que hace cada una de esas fuerzas sobre ese objeto, nosotros le vamos a llamar el trabajo, ¿ok? El trabajo es una definición, es algo que se definió, ¿verdad? Que los físicos lo estudiaron y dijeron a esta cosa le vamos a llamar el trabajo, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar con la forma de encontrar el trabajo más sencillo y es cuando nosotros tenemos una fuerza que es constante y ese objeto que se está desplazando tiene un desplazamiento rectilíneo, ¿verdad? Ese es el caso más sencillo, después lo vamos a ir complicando un poquito. Entonces, aquí dice, el trabajo efectuado por una fuerza constante que actúa sobre un objeto es igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y la componente de la fuerza paralelo a ese desplazamiento rectilíneo. Ahí tiene unos errores ortográficos, pero creo que la idea se entiende. Entonces, ¿cuál sería la definición matemática Yo tengo del una trabajo? pregunta. Dígame. Perdón por interrumpir. No, no se preocupe. Es que dice que tiene que ser paralela. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría si no fuera paralela? Esa es una excelente pregunta que vamos a responder Ortogonal. en la siguiente diapositiva. Esa es una buena pregunta, ya lo vamos a responder. Muy bien, en este caso, nuestra fuerza F es paralela, ¿verdad? Ya de por sí. Entonces, cuando tenemos una situación así como esta, en la que F es paralela al desplazamiento, ¿verdad? Si se fijan, ambas van en la misma dirección en X, nosotros podemos encontrar el trabajo que realiza esta fuerza utilizando esta definición, la magnitud de F por el desplazamiento, ¿no? Y ya, bien sencillito, si sabemos que la magnitud de la fuerza son 20 newton y que el desplazamiento son 10 metros, pues el trabajo que realiza la fuerza F sería 20 newton por 10 metros. Y asunto resuelto, ya encontramos el trabajo realizado por la fuerza F. ¿Qué unidades tendría el trabajo realizado por la fuerza F? Pues van a ser newton por metro, ¿verdad? Porque es fuerza por distancia. Y esta la vamos a llamar joules, ¿verdad? Esa va a ser una nueva unidad que se va a llamar joules y se denota por una letra J mayúscula. Ok. Ahora, este es el caso más sencillo, ¿verdad? Cuando la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, en este caso las dos son paralelas, las dos son horizontales, las dos son a la derecha. Pero ¿qué sucede, como dice el compañero, cuando la fuerza no va en la misma dirección? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando la fuerza está a un ángulo, así como esta, o cuando la fuerza es ortogonal, así como dijo el compañero? En ese caso,
¿verdad? La situación sería algo así. La situación más general sería cuando está a un ángulo cualquiera, ¿verdad? Puede ser 90, puede ser 0, puede ser 25, a un ángulo cualquiera. Entonces, imaginemos esta situación. Tenemos nuestro bloquecito, ¿verdad? Y este bloquecito se está desplazando una distancia S en línea recta hacia la derecha. Una de las fuerzas que está actuando es esta fuerza F, que evidentemente la fuerza F no es paralela al desplazamiento, sino que va a un ángulo diferente. ¿Okay? Nosotros podemos ver de que esta fuerza F se puede separar en dos componentes. En una componente que va a ser perpendicular al desplazamiento y en una componente que va a ser paralela al desplazamiento. ¿Okay? Ahora, yo les pregunto, si esta fuerza F se puede separar en dos componentes, ¿cuál de estas dos componentes creen ustedes que está haciendo el trabajo de desplazar este objeto hacia la derecha? ¿Cuál creen que sea la componente que influencie, o ¿cómo se dice esa palabra? Bueno, ustedes me entienden, que influencia el objeto a moverse hacia la derecha. ¿Será la componente que va paralela o la componente que va perpendicular? ¿Cuál creen que es la que en realidad está afectando el movimiento acá? Paralela. La que va paralela. Influya, ¿verdad? Sí, perdón. Reinaldo, gracias. Que influya. Que uno, tantas matemáticas se le olvida el español, disculpen. Entonces, en este caso, la que más va a influir en este desplazamiento es la componente paralela. ¿Verdad? La componente perpendicular no hace nada, o sea, no huele ni hiede, ¿verdad? Es como que yo quiera desplazar un objeto y para desplazarlo hacia la derecha, me pare encima de él, ¿verdad? Y le hago una fuerza hacia abajo. No le estoy haciendo absolutamente nada, nunca se va a desplazar el objeto. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que las componentes perpendiculares o las fuerzas que vayan perpendiculares al desplazamiento, esas no hacen ningún trabajo, ¿verdad? No están afectando el desplazamiento de ninguna manera. En cambio, las que sí hacen el trabajo son las que van perpendiculares. Ojo, no necesariamente en el mismo sentido, ¿verdad? Perdón, las paralelas, no necesariamente que vayan en el mismo sentido. Estas pueden ir en el sentido opuesto y aún así hacer trabajo. Ya vamos a ver qué sucede ahí, ¿verdad? Pero lo que importa es que sean las componentes paralelas al desplazamiento, esas son las que hacen el trabajo, y las que son perpendiculares pues no hacen ningún tipo de trabajo. Entonces nosotros podemos reescribir esa definición del trabajo que yo tenía al comienzo, que era nada más para fuerzas que iban en la misma dirección que el desplazamiento, de una manera más general, para cualquier fuerza a cualquier ángulo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F, en este caso, va a ser igual a la magnitud de esa fuerza por la magnitud del desplazamiento, ¿verdad? Por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Okay? Aquí hay una incongruencia con estas dos imágenes. ¿Okay? Entonces, multiplicado por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Y eso siempre nos va a dar la componente paralela al desplazamiento, ¿verdad? Siempre nos va a dar eso. Entonces, esta es una forma más general de escribir el trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si la fuerza es completamente perpendicular, como preguntó el compañero? Si la fuerza es completamente perpendicular, o sea, si va hacia arriba, ¿verdad? Y el desplazamiento es hacia la derecha, ¿cuánto es el ángulo entre ellos? Si el desplazamiento es hacia la derecha y la fuerza es hacia arriba, ¿cuánto es el ángulo entre ellos? 90 grados. 90. ¿Y cuánto es el coseno de 90? Esa se la tienen que saber de memoria. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? 0, ¿verdad? 0. O sea que el trabajo realizado por las fuerzas que son completamente perpendiculares al desplazamiento, eso es 0. Entonces, para responder a la pregunta que hizo el compañero, las fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento no hacen ningún trabajo. Si están a un ángulo, como en este caso la fuerza F, entonces hay que tomar en cuenta nada más la componente que es paralela al desplazamiento. ¿Okay? Muy bien. Entonces, como esta es una expresión que es más general que la anterior, porque la anterior solo se aplica a fuerzas que van en la misma dirección que el desplazamiento, ¿verdad? Que era la situación que teníamos antes.
no la vamos a utilizar tanto y en su lugar vamos a utilizar esta, que es una manera más general. ¿Okay? Ahora, esta expresión para el trabajo realizado por una fuerza también se puede escribir de manera vectorial. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero esta expresión tiene la forma de un producto punto, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan que cuando ustedes tenían el producto punto de A, punto B, de A con B, esto era lo mismo que tener la magnitud de A por la magnitud de B, coseno del ángulo entre A y B. Entonces, en este caso, esto tiene la misma manera, ¿verdad? La magnitud de F por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Así que nosotros también podemos escribir el trabajo realizado por una fuerza como el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. ¿Cuándo vamos a utilizar esta definición? Cuando nosotros nos den las cantidades vectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen que hay una fuerza, ¿verdad? Que tiene componente 3 en X más 5 en Y, una onda así, ¿verdad? Y nos dicen que el desplazamiento, en este caso va a ser 20 en X, ¿verdad? Y nos lo dan de manera vectorial. Entonces nosotros perfectamente para encontrar el trabajo producido por la fuerza F, lo único que tendríamos que hacer sería el producto punto de la fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos den nuestros datos, pues así podemos utilizar cualquiera de las dos definiciones. Al final siempre vamos a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no quieren trabajar con el producto punto porque no se acuerdan, simplemente pues encuentran la magnitud de la fuerza F, encuentran la magnitud del desplazamiento, encuentran el ángulo entre ellos y pues usan esta definición de arriba. Pero de las dos maneras está correcto. ¿Okay? Entonces, como les dije, estas van a ser nuestras definiciones que vamos a utilizar para encontrar el trabajo realizado por una fuerza. Obviamente, cuando hay muchas fuerzas actuando sobre un cuerpo, cada una de esas fuerzas influye sobre ese movimiento de una manera distinta. Cada una de esas fuerzas hace un trabajo diferente, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se dice el trabajo realizado por una fuerza, porque el trabajo que hace una fuerza no es necesariamente el mismo trabajo que hace otra fuerza que está actuando sobre el mismo objeto. ¿Okay? Por eso siempre es importante fijarse, el trabajo de quién me están pidiendo, ¿verdad? Siempre les van a decir, encuentre el trabajo que realiza la fuerza tal. Si no les dicen eso, entonces tal vez no estamos entendiendo bien el ejercicio, porque si no la pregunta no tiene sentido. Claro que nos pueden preguntar cuál es el trabajo neto que está actuando sobre ese cuerpo. Si me dicen el trabajo neto, ¿qué creen que es lo que me están pidiendo? Ahí, ¿verdad? Si no me especifican ninguna fuerza, sino que me dicen el trabajo neto. La suma de todos los trabajos. La suma de todos los trabajos, ¿verdad? Entonces tendríamos que calcular todos los trabajos que están actuando ahí, ¿verdad? Todas las fuerzas hacen un trabajo. Y pues al final sumaríamos todos esos trabajos y eso me daría el trabajo neto, ¿verdad? Pero siempre hay que tener en claro qué trabajo es el que nosotros vamos a calcular. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita. Ok. Ahora, el trabajo es una cantidad escalar, ¿verdad? No es una cantidad vectorial. Y de hecho esto tiene mucho sentido. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes hacen el producto punto de dos vectores, lo que les queda de resultado es un escalar. Igual en la primera definición estamos trabajando con puras magnitudes, o sea, el resultado es una cantidad escalar. El trabajo no tiene dirección. Pero, aunque no tenga dirección, ¿verdad? Aunque solo sea una cantidad escalar, el signo del trabajo realizado por una fuerza sí nos puede dar información que es importante que nosotros podamos interpretar. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros calculamos el trabajo realizado por una fuerza F y ese trabajo realizado por la fuerza F nos queda positivo? ¿Qué es lo que significará eso? Como esta primera situación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta fuerza F que está haciendo un trabajo sobre este bloque que se desplazó hacia la derecha. Venimos nosotros, calculamos el trabajo realizado por la fuerza F y nos vamos a dar cuenta de que es positivo. Siempre que nosotros calculemos un trabajo
y nos quede positivo, realizado por una fuerza y nos quede positivo, eso va a significar de que esa fuerza tiene una componente en la misma dirección y el mismo sentido que el desplazamiento. Por ejemplo, en este caso, la fuerza F, ¿verdad? Tiene una componente que es paralela al desplazamiento, que sería esta que yo dibujé en rojo. Y si se fijan, en este caso, esta componente paralela también va hacia la derecha, como el desplazamiento. O sea, las dos van en el mismo sentido. Entonces, siempre que sus fuerzas tengan componentes paralelas que van en el mismo sentido que el desplazamiento, el trabajo les tiene que quedar positivo. ¿Qué significa eso? Pues que probablemente esa fuerza está aportando de alguna manera a que ese bloque o ese objeto se esté desplazando en esa dirección, ¿verdad? Le está ayudando a que se desplace en esa dirección. Y por eso esos objetos, esas fuerzas que actúan sobre ese objeto se considera que hacen trabajo positivo, porque están ayudando a que se desplace en esa dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros calculamos el trabajo realizado por una fuerza y nos queda negativo? ¿Verdad? Entonces, como este caso que tengo yo aquí abajito. Entonces, en este caso, esta fuerza, ¿verdad? La componente que es paralela me queda apuntando al otro lado, ¿verdad? Me queda apuntando hacia la izquierda, pero el desplazamiento es hacia la derecha. En este caso, lo que está haciendo esta fuerza es que lo está intentando frenar, ¿verdad? No le está ayudando a que se desplace hacia la derecha, sino que más bien lo que quiere hacer es que se detenga, que disminuya su rapidez, qué sé yo. Entonces, usualmente estas fuerzas que lo que hacen es oponerse al movimiento, usualmente hacen trabajo negativo. Por ejemplo, ¿qué tipo de fuerza creen ustedes que casi siempre va a ser trabajo negativo? ¿Alguno de ustedes me puede decir? La fricción. La fricción. La fricción, ¿verdad? Usualmente la fricción hace trabajo negativo. Ahora, digo usualmente porque no siempre, ¿verdad? Sí hay casos, y tal vez nos ajuste el tiempo para poder hacer un ejercicio así, en el que la fricción hace trabajo positivo, ¿verdad? Pero esos son casos un poco raros. Usualmente la fricción hace trabajo negativo porque lo que quiere hacer es detenerla. Cuando el trabajo es cero, realizado por una fuerza es cero, eso significa de que esa fuerza pues no está influyendo de ninguna manera, o por lo menos no directamente sobre el desplazamiento de ese cuerpo, como en este caso, ¿verdad? Que tenemos la fuerza F que va completamente perpendicular al desplazamiento. Si nosotros calculamos el trabajo realizado por esa fuerza, nos va a dar cero. Y siempre que ustedes puedan identificar que las fuerzas van perpendiculares al desplazamiento, ustedes de entrada pueden decir, esta fuerza va a ser trabajo cero, porque va perpendicular al desplazamiento. No le está aportando al objeto en desplazarse en esa dirección, pero tampoco le está impidiendo, como digamos la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, en las fuerzas perpendiculares usualmente como que no huelen ni hieden, ¿verdad? No afectan mucho. Muy bien. Entonces, el signo del trabajo realizado por una fuerza nos puede dar esta información, ¿verdad? Si es positivo, significa que tiene una componente que va en dirección del desplazamiento. Si es negativo, significa que esa fuerza tiene una componente que va opuesta al movimiento. Y si es cero, pues significa que esa fuerza pues, no está afectando de manera directa al desplazamiento de ese cuerpo. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos avanzando. Perfecto, vamos a hacer un ejercicio para poner en práctica esto que acabamos de hacer. Lo vamos a hacer un poco rápido. Este dice, usted empuja su libro de física 1.50 metros a lo largo de una mesa. Entonces digamos que este es el libro, esta es la mesa, y lo empujamos 1.50 metros. ¿Okay? Le dice aquí que le metemos una fuerza horizontal, ¿verdad? De 2.40 newton, mientras que la fuerza de fricción, que es opuesta, en este caso sería fuerza de fricción cinética, es de 0.600 newton. ¿Cuánto trabajo realiza cada una de las siguientes fuerzas? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza del empuje? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza de fricción? ¿Cuánto trabajo realiza la normal? ¿Y cuánto trabajo realiza la gravedad? O sea, el peso, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo realiza el peso? Entonces, sobre este libro están actuando 4 fuerzas, ¿verdad? La fuerza F, la normal, la fuerza de fricción cinética y el peso que iría hacia abajo. Entonces vamos a calcular cómo influye cada una de esas fuerzas sobre este movimiento. Vamos a calcular el trabajo de cada una de ellas por separado. ¿Okay?
Vamos a empezar calculando el trabajo realizado por la fuerza F. ¿Cómo vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza F? Pues por la definición del trabajo. Entonces nosotros sabemos que el trabajo realizado por la fuerza F va a ser igual a la magnitud de la fuerza F, que la conocemos, por la magnitud del desplazamiento, que sabemos que es 1.50 metros, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, todo aquí son datos dados excepto el ángulo, simplemente hay que identificarlo. Para identificar los ángulos, a mí me gusta siempre dibujar, ¿verdad?, la dirección de los vectores, con las dos colitas juntas. Entonces, digamos que esta es la fuerza F, que es completamente horizontal, y aquí voy a también dibujar el desplazamiento. ¿Okay? ¿Cuál es el ángulo de diferencia que hay entre la fuerza F y el desplazamiento? Viendo este dibujito que acabo de hacer. Cero. Cero, ¿verdad? Van en la misma dirección, no hay ningún ángulo de diferencia. Entonces, en este caso, el ángulo entre ellos es 0, por lo tanto, todo el coseno de 0 me va a dar 1, ¿okay? Pero igual lo voy a escribir. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F va a ser la magnitud de la fuerza F, que es 2.40 newton, por 1.50 metros, que es la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos, que es 0. Si ponemos todo en la calcule, ¿cuánto da? ¿Alguien me puede decir rapidito? 3.6. 3.6. Positivo, 3.6 joules. Ok, ¿tiene sentido de que el trabajo realizado por la fuerza F nos quede positivo? ¿Sí o no? ¿La fuerza F está aportando? Claro que sí. La fuerza F es la que lo está, de hecho, empujándolo hacia la derecha. Muy bien. Ahora hay que encontrar el trabajo realizado por la fuerza de fricción. ¿Cómo vamos a encontrar el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Pues con la misma definición. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética va a ser igual a la magnitud de la fuerza de fricción cinética, que ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Ya me la dieron, por la magnitud del desplazamiento, que siguen siendo los 1.50 por el coseno del ángulo entre la fuerza de fricción cinética y el desplazamiento. Estas magnitudes ya sé cuántos son, ¿verdad? 0.600 y 1.50 metros. Lo único que nos hace falta identificar bien es el ángulo. Voy a hacer mi dibujito de nuevo. En este caso, el desplazamiento es completamente horizontal hacia la derecha. La fuerza de fricción cinética es horizontal, pero hacia la izquierda. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos? En este caso. 180. 180. Muy bien. Entonces, siempre que ustedes tengan una fuerza que es completamente opuesta al desplazamiento, les va a dar 180. Entonces, sustituimos todo esto, ¿verdad? Y vamos a obtener 0.600 newton por la magnitud del desplazamiento, que es 1.50 metros, por el coseno de 180 grados. ¿Cuánto da esto? Menos A mí me da 0.9. Menos 0.9. 0.9 joules. ¿A alguien le da diferente? A mí me da igual. Ok, entonces si a ustedes dos les da igual, me imagino que ha de ser igual. Muy bien. ¿Tiene sentido de que nuestro trabajo realizado por la fuerza de fricción sea negativo? Sí. Diana dice que también le dio 0.9. Muy bien. Entonces sí tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que quiere la fuerza de fricción cinética es detener este libro, quiere frenarlo, ¿verdad? No quiere que se siga desplazando. Entonces tiene sentido de que el trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética nos quede negativo. Ahora hay que encontrar el trabajo realizado por la normal. Sin hacer ningún cálculo, ¿cuál va a ser en este caso el trabajo realizado por la normal? 0. 0, ¿verdad? Si se fijan, la normal es completamente hacia arriba, el desplazamiento es completamente hacia la derecha, el ángulo entre ellos es 90 y si ustedes ponen el coseno de 90, pues les va a dar 0. El trabajo realizado por la normal en este caso es 0 porque es perpendicular al desplazamiento. Muy bien. El trabajo realizado por el peso, ¿cuánto va a ser? De nuevo, le voy a poner G para que no sea W. Entonces, G de la gravedad, pero ya sabemos que es el peso. Entonces, de nuevo, tenemos el desplazamiento hacia la derecha y el peso hacia abajo. ¿Cuánto va a ser?
Cero igual. Cero. En cero, ¿verdad? Porque en este caso el peso es perpendicular al desplazamiento, entonces no está haciendo ningún trabajo. Ahora, no siempre el peso hace trabajo cero, ¿verdad? Hay casos en los cuales el trabajo del peso no es cero. Por ejemplo, cuando tenemos un plano inclinado, ¿verdad? Y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y rotamos nuestro marco de referencia, el peso, ¿verdad? Va a ir hacia abajo y puede ser que el desplazamiento vaya hacia acá. Entonces ahí no es 90 grados el ángulo entre el peso y el desplazamiento. Entonces el peso no siempre hace trabajo cero, ¿verdad? No siempre. Hay que siempre ver cuál es el ángulo entre ellos. En este caso, pues sí, porque se está moviendo de manera completamente horizontal y el peso va hacia abajo y pues el ángulo entre ellos es 90. Pero no siempre, ¿verdad? Siempre hay que estar bien claros de en qué dirección están actuando las fuerzas y todo. Muy bien, entonces ya encontramos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que están afectando nuestro librito. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente. Yo tengo una duda. Díganme. Por ejemplo, si el desplazamiento fuese vertical, ahí sí afectaría el peso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Digamos, si se está moviendo sobre una pared, ¿verdad? Se está desplazando, digamos, sobre una pared, entonces hay, digamos, una fuerza que lo está empujando hacia arriba y hay un peso que lo quiere traer hacia abajo. El peso obviamente estaría haciendo algún trabajo. En este caso, si el objeto se está desplazando hacia arriba, ¿qué tipo de trabajo haría el peso? ¿Sería positivo o sería negativo? Negativo. Negativo. Pero si el objeto se está moviendo hacia abajo, ¿qué tipo de trabajo haría el peso? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. ¿Verdad? Entonces, obviamente, así como dice el compañero, depende de la dirección en la que se está moviendo, ¿verdad? Por eso tomamos en cuenta el ángulo entre el desplazamiento y esa fuerza. Claro que puede haber desplazamiento vertical, puede haber desplazamiento en diagonal, ¿verdad? Y siempre hay que tomar en cuenta el ángulo entre la fuerza que estamos analizando y el desplazamiento, la dirección del desplazamiento. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Es normal ver trabajos tan pequeños o es por el ejercicio en específico? Bueno, depende, ¿verdad? Porque hay situaciones en las cuales las fuerzas hacen mucho trabajo. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar el trabajo que realizan las fuerzas en esas fábricas enormes que tienen maquinaria enorme, pues obviamente sí van a hacer mucho más trabajo que este. Pero entonces depende del sistema que nosotros estamos analizando. En este caso es un sistema pequeñón, ¿verdad? Es nada más un libro moviéndose sobre una mesa. Entonces, depende de lo que estemos analizando, ¿verdad? Depende de las magnitudes de las fuerzas que están actuando. Si son fuerzas enormes, probablemente van a ser trabajos enormes. Si son fuerzas muy pequeñitas, probablemente van a ser trabajos más pequeñitos. Pero eso depende de lo que nosotros estemos analizando. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok. Entonces, después, este mismo ejercicio dice, ¿cuál es la fuerza neta sobre el libro? Entonces, nosotros podríamos venir y decir, ok, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Hacemos sumatoria de todas las fuerzas, encontramos la fuerza neta en X, encontramos la fuerza neta en Y, y le podemos sacar la magnitud a ese vector fuerza neta para saber en realidad cuál es la magnitud de la fuerza neta que está actuando, ¿verdad? Utilizando las leyes de Newton y toda esa vaina. Podríamos hacer eso o podríamos simplemente utilizar y hacer uso de la definición del trabajo. Nosotros podemos venir y decir, ok, el trabajo realizado por una fuerza es la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Pero yo puedo cambiar esto y decir, el trabajo neto va a ser igual a la magnitud de la fuerza neta, ¿verdad? Multiplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento. Eso es completamente legal, yo lo puedo hacer, ¿verdad? Y de hecho es una forma sencilla en la que nosotros podríamos encontrar el trabajo neto si conocemos la fuerza neta. Entonces, en este caso, vamos a hacer uso de esto, ¿verdad? De que sí podemos escribir la definición del trabajo en términos del trabajo neto y la fuerza neta. El desplazamiento sigue siendo el mismo,
¿verdad? Solo hay que averiguar cuál es el coseno del ángulo. ¿Para qué? Porque nosotros ya sabemos cuál es el trabajo que hace cada una de las fuerzas, o sea que en el fondo sí sabemos cuánto es el trabajo neto, sabemos cuánto es el desplazamiento, solo hay que identificar cuánto es el ángulo y podemos despejar para la fuerza neta y así no tener que hacer la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sacarle la magnitud a eso para obtener la magnitud de la fuerza neta, ¿verdad? Entonces, esta es una manera más sencilla de encontrar la magnitud de la fuerza neta que está actuando sobre un cuerpo. En este caso, ¿verdad? Como nuestro objeto se está moviendo nada más de manera horizontal, está acelerado de manera horizontal, pues nuestra fuerza neta, ¿en qué dirección va a ir según la segunda ley de Newton? ¿En qué dirección va a ir la fuerza neta? ¿Alguien se acuerda? Si la segunda ley de Newton es esto, ¿verdad? La dirección de la fuerza neta y la dirección de la aceleración siempre tiene que ser la misma. O sea, no tiene sentido de que la aceleración vaya para arriba y la fuerza neta vaya para el lado, ¿verdad? Entonces, si este objeto está acelerado de manera horizontal, ¿qué dirección va a tener la fuerza neta? Va a ser solo horizontal, ¿no? Correcto, la misma dirección de la aceleración. Si la aceleración es horizontal, entonces la fuerza neta también va a ir en dirección horizontal. Y en este caso, en nuestro desplazamiento es horizontal, pues la fuerza neta también es horizontal, o sea que el ángulo entre ellos es 0, o sea que aquí me queda coseno de 1, ¿verdad? Entonces nos queda una expresión con un montón de datos conocidos, porque la fuerza neta y el desplazamiento, pues el ángulo entre ellos es 0. Así que podemos despejar para la fuerza neta, ¿verdad? De esta expresión nos va a quedar igual al trabajo neto sobre el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento. En este caso va a ser la fuerza neta igual al trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos, entonces sería positivo 3.6 joules menos 0.9 joules más 0 joules más 0 joules, ¿verdad? Este sería el trabajo neto que hacen todas las fuerzas. Por el desplazamiento, que sigue siendo 1.50 metros, por el coseno del ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento, que en este caso es 0 porque las dos son horizontales. Así que, ¿cuánto nos queda? Que es la magnitud de la fuerza neta. ¿Cuánto da eso? Fuerza neta es 3.6. 2.7, perdón. 2.7. Ok. 2.7 newton. Entonces ya obtuvimos la magnitud de la fuerza neta utilizando nada más la definición del trabajo, ¿verdad? Claro que esta magnitud de la fuerza neta ustedes las pueden utilizar haciendo la suma vectorial de todas las fuerzas, ¿verdad? Suman todas las que van en X, todas las que van en Y. A ese vector fuerza le sacan la magnitud y listo. Díganme. Línea 1.8 la respuesta. No sé cuánto es. 2.7 es la resta de 3.6 con 0.9, pero entre 1.50 es 1.8. Eso me da a mí. 1.8, ok. Entonces lo vamos a cambiar. Sí, es que yo le dije 2.7, pero la fuerza... Lo de arriba. La suma, el trabajo, sí, perdón. Ah, ok, disculpen. Entonces, muy bien. La fuerza neta en este caso sería 1.8, ¿verdad? Entonces, es una manera más sencilla de averiguar cuál es la magnitud de la fuerza neta que está actuando sobre un cuerpo sin necesidad de tener que hacer toda la suma vectorial, ¿verdad? Utilizando nada más la definición del trabajo. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre esto que vimos el día de hoy. Alan dice como mover un tanque de guerra. Sí, por ejemplo, si nos tocara empujar un tanque de guerra, ¿verdad? Y calcular el trabajo realizado por esa fuerza que tiene que empujar el tanque, ahí nos quedaría un trabajo muy, muy grande, ¿verdad? Porque para empezar necesitamos hacer una fuerza exagerada, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría un trabajo enorme, ¿verdad? Depende, claro, del sistema que estemos analizando. Muy bien. Ok, entonces, así es como se calculan los trabajos. Obviamente, en estos casos, a nosotros pues nos dieron las magnitudes de la fuerza, ¿verdad? En este ejercicio. Pero a veces no nos dan las magnitudes de las fuerzas. Entonces, ¿qué creen que tienen que hacer ustedes en las situaciones en las que no les dan las magnitudes de las fuerzas, pero las necesitan para poder calcular el trabajo? ¿Qué creen que deberían de hacer?
en esos casos, que les puede salir uno así en el examen o en la tarea. ¿Cómo pueden averiguar las magnitudes de las fuerzas para poderlas meter en la definición del trabajo? Supongo que depende de qué otros datos se tienen. Correcto, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad? Cuando nos toca a nosotros averiguar magnitudes de fuerzas, ¿qué método utilizamos? ¿Cuál es nuestra herramienta principal para averiguar magnitudes de fuerzas? Es que si tenemos el vector, le sacamos la raíz cuadrada a cada uno de esos componentes, si tenemos el vector. Claro. Y en los casos, porque nosotros ya hemos tenido situaciones en las que nos toca averiguar magnitudes de fuerzas, ¿verdad? Averiguar cuánto es una fuerza. ¿Qué hemos hecho? Lo hicimos en el parcial pasado, fue el último tema. ¿Qué hacíamos? Supongo que con sumatoria de fuerzas también. Con sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Con las leyes de Newton. Entonces, a veces, y ya vamos a llegar a puntos en los cuales el libro asume de que nosotros ya sabemos hacer algunas cosas, como encontrar las magnitudes de algunas fuerzas, ¿verdad? No nos las dan. Entonces, si no nos las dan, nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar esas magnitudes, ¿verdad? Si las necesitamos. Como dijo el compañero, si nos dan las componentes, ¿verdad? Entonces, le sacamos la magnitud a esas componentes de esa fuerza. Si no, podemos utilizar la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración y la sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y recuerden que con estos métodos nosotros podemos encontrar magnitudes de diferentes fuerzas. Ya lo hemos hecho, hemos encontrado cuánto es la tensión, hemos encontrado cuánto es la fuerza, hemos encontrado cuánto es la masa, ¿verdad? Entonces, aunque ya hayamos pasado estos temas de las leyes de Newton, aunque ya hayamos pasado cinemática, ¿verdad? Todavía los podemos reutilizar, ¿verdad? Hay ejercicios en los cuales vamos a tener que reutilizar eso, aunque ya pasó, ¿verdad? Entonces, no lo vayan a olvidar. Si les toca encontrar una fuerza, una magnitud y una fuerza, uno de los métodos que pueden usar es leyes de Newton, diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, averiguan cuánto es esa magnitud y ya la pueden meter en la definición, ¿verdad? Si no se las dan, porque pueden haber casos en los que no nos las den, ¿verdad? Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario sobre todo esto que vimos hoy. Me llamó, Díganme. me llamó la atención algo. Por ejemplo, un compañero mencionó